Buenas noches, tengan los que puedan ver este video. Este video tiene como finalidad presentar los ejercicios de líneas de transmisión. Vamos a ver en este video la presentación de los ejercicios de líneas de transmisión tanto de manera matemática, o sea, de manera matemática, resolviéndolo a pie por medio de fórmulas, como también vamos a ver ejercicios gráficos aplicando el gráfico de Smith. Vamos a emplear ejercicios de manera tanto de manera analítica como también cualitativa, pues. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios de línea de transmisión. Los primeros ejercicios que vamos a tratar son estos. Estos son los primeros ejercicios que vamos a ver. Estos son problemas del libro de William Hay, que vamos a resolver algunos que están mostrados como en modo de ejemplo en el libro, pero sirve como de base para realizar un ejercicio, pues de manera analítica, porque uno puede emplear varias ecuaciones y mediante esas ecuaciones podemos analizar una línea de transmisión. Bien, vamos al libro. Este es el libro de William Hay, que es con el que vamos a resolver el problema que vimos anteriormente. Entonces el problema consiste en esto. Es una línea de transmisión, ¿verdad?, que consiste en dos cables, uno que va y el otro que viene, ¿verdad? Lo cierto es que la impedancia característica de ese cable es de 300 ohmios, nos lo dan como dato en este problema. Esos cables están alimentados por una fuente y tiene que tener una carga, obviamente, para poder formar un circuito. Entonces, en este caso, la carga es una antena de televisión de recibidor FM. Bueno, pero eso tiene un valor en impedancia. El circuito es mostrado en la figura 10.8. Este es el circuito como tal. Este es el circuito del problema que están planteando. Entonces dice, la línea es 2 centímetros de largo. La línea tiene 2 centímetros. Los valores de hélice son tal que la velocidad sobre la línea es de 2.5 por 10 a la 8. La velocidad de fase. Ya nos dan como dato ese problema también. Terminaremos la línea con un recibidor teniendo una impedancia de entrada de 300 ohmios, representando la antena en este caso, por su equivalente Thevenin Z300 en serie con la fuente, que tiene un valor de 60 voltios y 100 MHz. Esta que dice aquí, equivalente Thevenin, esta impedancia que está aquí, es la impedancia interna de la fuente. En los casos prácticos representa eso. Este voltaje de antena es más grande por un factor de 10 a la 5 de lo que sería en un caso práctico. O sea que aquí estamos asumiendo que por lo menos que este voltaje de 60 voltios realmente en un caso práctico no sería de 60 voltios, sería un valor mucho menor, pero como estamos hablando de un problema que queremos resolver, entonces lo colocamos en 60 voltios, pues. Entonces, bueno, comenzamos el problema tratando de resolver el problema, ¿no? Y lo primero que hallamos es que con los datos que nos dan de la velocidad de fase y la frecuencia a la cual se maneja, que son 100 MHz, aquí están. Esta es la frecuencia y esta es la velocidad de fase. Con estos dos datos nosotros podemos hallar la longitud de onda, ¿verdad?, wavelength, de la línea, que es 2.5 metros. Y podemos hallar también la constante de fase aplicando la fórmula de 2pi sobre la longitud de onda, y hallamos la constante de fase. La constante de atenuación es 0. La longitud de la línea es 0.8 por 2, 1.6 radianes. Claro, multiplicado por el factor beta, ¿no? El beta ya acabamos de decir que era 0.8 por pi. Esta longitud puede ser expresado como 2.88 o 0.8 longitudes de onda, expresado de otra manera, pero ya esto es multiplicado por el factor beta, la longitud. La impedancia de entrada ofrecida al voltaje de la fuente es
es 300 ohmios, y ya que la impedancia interna de la fuente es 300 ohmios, el voltaje en la entrada de la línea es la mitad. O sea, esto quiere decir que el voltaje en la entrada, en esta parte, ¿verdad?, en los terminales, en la impedancia de entrada, cuando nosotros hagamos el circuito equivalente, formemos una resistencia que se coloque aquí justo en la entrada. Nuestra resistencia equivalente va a tener un valor de 300 ohmios, pero como este valor es igual a la impedancia de la fuente, entonces al hacer un divisor de voltaje, tenemos que nos da un voltaje de 30 voltios aquí en la impedancia de entrada, justo cuando la calculemos. Lo que pasa es que esto no es mostrado aquí, pero esto es mejor mostrado en otro circuito. Pero bueno, avanzamos. Hallamos el voltaje de la entrada, lo hallamos como función del tiempo y nos da esta ecuación que está aquí. Y después podemos hallar también, por ende, el voltaje que hay en la carga, porque se le resta el valor de la constante de fase, que viene siendo, la demora de fase, que viene siendo multiplicar el factor beta por el factor L, que es la longitud de la línea, y podemos hallar la demora de fase, ¿no? Al agregarse la variable del tiempo y la demora de fase y multiplicarla por la magnitud, obtenemos el voltaje en el dominio del tiempo. Ok, a eso también podemos hallar una corriente de entrada que toma la forma de esta ecuación. La corriente de la carga viene siendo esta, simplemente agregarle esa demora de fase. Es la misma que la corriente de entrada, pero la corriente de carga se le tiene que agregar la demora de fase. Bueno, finalmente calculamos la potencia de entrada, que es igual a la potencia de la carga, porque esto es una condición de totalmente igualada, pues, en la que la impedancia de la línea es igual a la carga, y por ende la impedancia de la interna de la fuente es igual a la impedancia de entrada, y por eso se produce que la potencia de entrada y la potencia de carga es igual a 1.5. Ahora vamos a suponer otro caso, que es cuando comienza a hablar sobre este párrafo. Vamos a suponer que la impedancia, que colocamos una segunda resistencia, colocamos un segundo recibidor de 300 ohmios en paralelo con el primer recibidor, que también era de 300 ohmios. Entonces, ¿qué pasa? Al yo resolver esas resistencias en paralelo, me va a dar una resistencia de 150 ohmios, ¿verdad? Y como ya este valor no es igualado a la impedancia característica de la línea, entonces nos produce una razón de onda estacionaria que es distinto de cero. O sea que hay un coeficiente, razón de onda estacionaria no, coeficiente de reflexión que es distinto de cero. Y por lo tanto se presenta una reflexión. Ahora tenemos, en el caso anterior no había reflexión, el coeficiente de reflexión era cero. Ahora sí hay coeficiente de reflexión al agregarle la carga de 300 ohmios en paralelo, lo cual nos da una carga de 150. Bueno, la razón de onda estacionaria es 2. La impedancia de entrada viene siendo, aplicando esta fórmula que está aquí, sencillamente, si lo calculamos a pie, agregar la impedancia característica, la impedancia de carga y la impedancia característica, y agregar la constante de fase y la longitud de la línea, todo sustituyendo todos estos valores y aplicando esta fórmula, resolviendo matemáticamente, obtenemos la impedancia de entrada expresada en forma fasorial, y observamos que es una impedancia capacitiva porque el J es negativo. Encontramos la corriente fasorial en la entrada, que se puede hacer dividiendo el voltaje de la fuente entre la impedancia de la interna más la impedancia equivalente. O sea, se divide el voltaje de la fuente entre la suma de la impedancia interna de la fuente
más la impedancia de entrada equivalente, y nos da una corriente fasorial de entrada que tiene este valor en magnitud y ángulo. La potencia suprimida de la línea es, por lo tanto, agarrar ese valor de la corriente de entrada, sacarle el cuadrado, multiplicarlo por 466, que viene siendo la carga la impedancia resistiva de la ¿cómo que se llama? De la impedancia que viene representando la carga resistiva de la impedancia equivalente, y lo multiplicamos por un factor de 1 sobre 2. Entonces eso nos da la potencia activa, que es 1.33 vatios, y vemos que esta potencia es menor a la otra potencia que calculamos cuando teníamos solamente una carga de 300 ohmios acoplada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la máxima transferencia de potencia está en el primer caso, cuando en el caso en el cual la impedancia de la carga es igual a la impedancia de línea, y por lo tanto se produce una máxima transferencia de potencia de 1.5 watts. Aquí vemos que disminuye a 1.33 watts. Bien, podemos calcular otros factores como lo son el voltaje que va a tener cada recibidor. Por ejemplo, ya encontrando la potencia, ¿verdad? La potencia de entrada. Esta potencia de entrada se va a dividir en esas dos cargas. Eso es lo que va a haber presente en la entrada de las dos cargas, porque la línea es sin pérdidas. Entonces, esa potencia de entrada se va a dividir por igual en cada una de las cargas conectadas en paralelo, de 300 ohmios. Por lo tanto, nos va a dar 0,6667 vatios. Bueno, al tener esa potencia, aplicamos una fórmula de potencia para calcular la potencia en base al voltaje, y sustituimos ese valor y encontramos el voltaje que va a tener presente cada carga, cada recibidor de antena, pues, que viene siendo 20 voltios, en comparación con los 30 voltios obtenidos cuando solamente había una sola carga conectada en paralelo a la línea. Sabemos que aquí la caída de tensión para las cargas es menor cuando hay dos cargas conectadas, que en comparación cuando hay una sola carga conectada en paralelo a la línea, que es de 30 voltios. Ahora podemos también de igual forma aplicar fórmulas para calcular las posiciones a las cuales se producen los máximos en las líneas, y de igual manera la que viene siendo esta fórmula que está aquí. De igual manera podemos aplicar fórmulas para calcular los mínimos, que por un criterio se dice que está a una distancia de una longitud de onda sobre 4 desde el máximo. Entonces por lo menos tenemos las posiciones de los mínimos, porque aquí calculamos dos posiciones de los máximos en base a esta fórmula que está aquí, con m tomando dos valores distintos, por ejemplo 0 y 1 en este caso. Entonces nos dan este valor que está aquí y este valor que está aquí. Entonces, con un criterio que dice en la teoría que la distancia en los mínimos está a y sobre 4 de la distancia en los máximos, entonces encontramos la distancia en la posición de los mínimos en las líneas, que viene siendo 0 y menos 1.25. Bueno, aquí nos explica por qué suceden esos fenómenos, que eso pasa porque la impedancia de la carga es menor a la impedancia característica de la línea, y un voltaje máximo ocurre. Si la impedancia de la carga puramente resistiva, cabe destacar para los dos casos, si la impedancia de la carga es mayor a la impedancia característica de la línea, si la impedancia de la carga es mayor a la impedancia característica de la línea, se produce un máximo. Si la impedancia de la carga es menor a la impedancia característica de la línea, se produce un mínimo, siendo ambas impedancias puramente resistivas. Bueno, aquí también es un criterio que se cumple aquí para todo tipo de cargas en las líneas de transmisión. No solamente aplica aquí, sino en el gráfico de Smith. Aquí podemos calcular también el voltaje fasorial presente en la entrada, y nos da expresado de manera fasorial este valor. Como también podemos calcular el voltaje apenas entra en la línea,
que este viene siendo 30 viene siendo expresado de esta manera. Ese es el voltaje apenas entra en la línea, pues. Bueno, aquí podemos hallar los voltajes presentes. Este voltaje representa el voltaje en la carga, pero escrita de manera fasorial. El voltaje en la carga, que va a ser lo mismo para las dos cargas acopladas en paralelo, pero este es escrito en manera fasorial, ya no está expresada en amplitud como aquí, sino que está escrita de manera fasorial. Bueno, aquí en estos ejercicios, terminando ya el problema, ya terminamos este problema, aquí se muestran otros ejercicios de ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese es el mismo ejemplo que vimos anteriormente, lo único que aquí, a diferencia del otro, a diferencia del previamente del que acabamos de hablar, aquí se conecta una carga puramente capacitiva en paralelo con los dos recibidores de 300 ohmios. Aquí dice el enunciado. Ahora tenemos que hallar la impedancia de entrada y la potencia entregada en cada recibidor. Bueno, aplicando los cálculos primero hacemos un paralelo y nos da una impedancia compleja en la carga, pues. Hacemos un paralelo de los dos recibidores y la carga capacitiva acoplada en paralelo y nos da esta impedancia compleja. Después calculamos el coeficiente de reflexión y nos da un valor fasorial que tiene magnitud y ángulo. Nos da y además de eso calculamos la razón de onda estacionaria y nos da cierto valor que vemos que no es un número entero perfecto. Entonces la razón de onda estacionaria es superior y la mala igualación es por lo tanto peor. ¿Y cómo se refleja esto? Pues más que todo, bueno, antes de continuar de llegar a esa parte, vamos a hablar de la impedancia de entrada. Aplicamos la misma fórmula todo el tiempo para calcular la impedancia de entrada, que viene siendo esta que está aquí. Todo el tiempo es esta misma fórmula. Entonces lo que hacemos es que en este caso sustituimos los valores. ZL, el coseno, beta por L, que viene siendo esto expresado en forma de grados decimales. Bueno, aquí sustituimos estos valores de la impedancia característica, todos esos valores los sustituimos. Y a la final, cuando calculemos todo eso en la calculadora, nos da una impedancia de entrada de este tipo. A la corriente fasorial en la entrada viene siendo, al sustituir estos valores, viene siendo nos da de manera compleja este valor. Y finalmente, terminando ya este ejercicio, la potencia entregada a la entrada de la línea es por lo tanto 1.2 watts, lo cual viene siendo una potencia, además dice aquí, viene siendo una potencia menor a los casos que habíamos mencionado anteriormente. Pero además de eso dice, la línea es sin pérdida y se sigue que la potencia L es de 1200 watts y cada recibidor conseguirá solamente 0.6 watts. Vemos que esta potencia es menor a los casos que habíamos visto anteriormente, y por lo tanto quiere decir que, bueno, que al agregar más carga, más impedancia al circuito, habrá más pérdida de potencia. Bueno, ya para finalizar esta parte de los ejercicios del libro de ¿cómo es que se llama esto? De Hyde, vamos a hablar aquí un poco de este problema. En este problema suprimimos las cargas que estaban conectadas en paralelo y en vez de ello conectamos una sola carga en paralelo, pero esta vez es una impedancia capacitiva, es una impedancia puramente capacitiva de menos J 300 ohmios. Suprimimos todas las cargas que venían en paralelo y colocamos la impedancia capacitiva de menos J 300 ohmios. Entonces vamos a ver los valores del coeficiente de reflexión, razón de onda estacionaria y la potencia entregada a la carga para este caso. Bueno, calculamos el coeficiente de reflexión aplicando la fórmula y conseguimos este valor complejo. En base a este valor de coeficiente de reflexión, aplicamos la fórmula
la fórmula de razón de onda estacionaria y obtenemos una razón de onda estacionaria que nos da infinito. Nos da infinito la razón de onda estacionaria. Entonces aquí la impedancia de entrada es puramente reactancia. Entonces, como la impedancia de entrada es una reactancia pura, nos da aquí como tal que solamente nos va a dar en términos de jotas, porque la impedancia de entrada es una reactancia pura. Pues aplicamos la fórmula como antes y nos da una reactancia pura, pero positiva en este caso. Por lo tanto, finalmente encontramos la potencia entregada. Y aquí dice, por lo tanto, no hay potencia que pueda ser entregada a la impedancia de la carga por la fuente. Y por lo tanto no hay potencia que pueda ser entregada a la carga. ¿Por qué no hay potencia? Porque la impedancia de entrada es una carga puramente es una carga puramente reactiva. Y si la impedancia de entrada es una carga puramente reactiva, ¿qué quiere decir esto? Que la carga es una impedancia puramente reactiva y por lo tanto no va a haber potencia promedio entregada a la carga, porque no hay cargas resistivas, solamente hay cargas reactivas. Hay otras maneras de resolver estos problemas, pero aquí lo vimos a través de fórmulas, empleando fórmulas, que si el coeficiente de razón de onda estacionaria, el coeficiente no, la fórmula de la razón de onda estacionaria, vimos todos esos ejemplos, pero también se puede emplear por medio del gráfico de Smith. El gráfico de Smith es este gráfico que está aquí, y nosotros en los problemas que colocamos aquí en el trabajo, este es el gráfico de Smith, los problemas que colocamos aquí en el trabajo, justo debajo de esto, de lo que acabamos de poner ahorita, hay otros problemas en los cuales sí se incluye el gráfico de Smith, unos resolvidos de manera digital usando un software, y otros problemas los cuales incluyen el gráfico resuelto a mano. Bueno, eso fue todo por esta exposición. Espero que les haya gustado y que hayan entendido todos los conceptos relacionados a las líneas de transmisión. Muchas gracias.